Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en De mí para mí. La tormenta pasará. Uf, qué título tan evocador, ¿verdad? Sí, de Nakari Portal, Chris Brown. Es una obra que nos invita a explorar, bueno, la superación personal, la resiliencia, todo eso. Y para esta inversión vamos a navegar por varios recursos, ¿no? Tenemos la página web del libro, una reseña de Sol Hernández, videos del booktuber, eh, resume tu book, Ah, sí, lo conozco, es muy bueno. y por supuesto de la propia autora, Nakarit Portal. Así que prepárense para un viaje emocional. Me parece fascinante que usemos tantos recursos. Eso nos va a permitir realmente entender la obra desde diferentes ángulos. Exactamente. Empecemos con la premisa, ¿te parece? Un viaje de autodescubrimiento y resiliencia frente a la adversidad, ¿no? Como lo indica el título. Ah, Pero en lugar de simplemente tocar la superficie, vamos a profundizar a ver cómo se desarrolla esta idea. me parece perfecto. Y lo que me resulta intrigante es que este mensaje se ve reforzado por la propia historia de Nacarit Cortal. Superar desafíos, construir una editorial exitosa, eso la convierte en una prueba viviente del mensaje del libro. Totalmente. No solo escribe sobre resiliencia, la personifica. Es cierto. Y esa autenticidad se siente en la forma en que presenta el personaje principal, Nick. Está luchando con el dolor, la culpa, la crisis de identidad, después de perder a su hermano gemelo. Eh, ¿Qué te parece la elección de un estilo híbrido para abordar temas tan complejos? Prosa, poesía, ilustraciones. Es una elección audaz, sin duda. Busca una experiencia emocional inmersiva, algo que Sol Hernández destaca en su reseña. Ella menciona cómo el libro resonó con su propia experiencia de pérdida y la guió hacia la sanación. Claro, eso me lleva a preguntarme, ¿crees que el estilo híbrido es crucial para generar esa conexión emocional o podría lograrse con la prosa tradicional? Es una pregunta interesante. Si bien la prosa tradicional puede ser poderosa, el uso de la poesía y las ilustraciones en De mí para mí intensifica la experiencia emocional. La poesía, por ejemplo, puede expresar matices del dolor, de la sanación, que la prosa a veces no puede capturar. Y las ilustraciones, bueno, pueden proporcionar una capa adicional de significado, actuando como un espejo de las emociones de Nick. Entiendo. Y hablando de emociones, el libro no solo explora el dolor, ¿verdad? También ofrece estrategias para superarlo, la autorreflexión, la expresión creativa, la construcción de relaciones sólidas. ¿Qué te pareció la forma en que estas estrategias se integran en la narrativa? Pues en lugar de ser simples consejos, vemos a Nick aplicar estas estrategias en su propio viaje. Esto hace que los mensajes sean más potentes, ¿no? Mostrando cómo la autorreflexión puede llevar a la autocomprensión o cómo la expresión creativa, como la escritura de Nick, puede ser un escape y una forma de procesar el trauma. Y eso nos lleva a los mensajes clave del libro. El poder de lo perdón a uno mismo, la importancia de soltar el pasado, el potencial de crecimiento dentro de los desafíos. Se nos recuerda constantemente que las tormentas son temporales y que tenemos la fuerza para superarlas. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿Crees que el libro puede caer en un optimismo excesivo? Buena pregunta. Si bien el libro promueve un mensaje positivo, también reconoce la complejidad del dolor y la sanación. No sugiere que sea un proceso fácil. Vemos a Nick luchando, dudando, retrocediendo a veces. El libro no rehúye la realidad de que superar la adversidad requiere tiempo, esfuerzo y apoyo. Cierto, y ese apoyo a menudo proviene de otros. Hablando del equipo detrás de este libro, Chris Brown, como ilustrador y coautor, juega un papel crucial, al igual que todo el equipo editorial. Su dedicación se siente en la calidad de la obra. Pero volviendo a la idea de que las tormentas son temporales. Lo que encuentro fascinante es cómo el libro usa la metáfora de la tormenta no solo para el dolor de Nick, sino también para los desafíos que todos enfrentamos en la vida. Es un recordatorio universal de que la adversidad es parte de la experiencia humana, pero que también lo es la capacidad de resistir, adaptarnos y crecer. Es un mensaje poderoso y me lleva a pensar cómo has capeando tú las tormentas en tu propia vida. ¿Qué estrategias te han ayudado a encontrar resiliencia? Te lo pregunto porque a veces parece que el libro ofrece muchas estrategias, pero no ahonda en cuáles son las más efectivas para diferentes tipos de tormentas. ¿Estás de acuerdo? Sí, comparto tu observación. El libro presenta un amplio abanico de estrategias, lo cual es positivo porque reconoce la individualidad de cada proceso de sanación. Pero también es cierto que no hay una guía específica sobre qué estrategia usar para cada situación. Lo que sí nos muestra para mí, es que la clave reside en conocernos a nosotros mismos, en identificar qué herramientas resuenan con nuestra personalidad y con las circunstancias que enfrentamos. Es un punto importante. No hay una fórmula mágica para la resiliencia, sino un proceso de autodescubrimiento y adaptación. Exactamente. Y creo que para mí nos invita a ser nuestros propios exploradores, a descubrir qué estrategias nos funcionan mejor, a construir nuestra propia brújula para navegar las tormentas de la vida. Y para aquellos que busquen inspiración en ese viaje, De mí para mí.
La tormenta pasará ofrece un mapa para encontrar la fuerza interior y salir fortalecidos de las dificultades. Sin duda, es una obra que a través de la historia de Nick nos recuerda que el dolor puede transformarse en crecimiento, que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza y que después de la tormenta siempre llega la calma. Y hablando de calma, me gustaría explorar más a fondo cómo el libro representa la búsqueda de paz interior de Nick. ¿Te parece si nos adentramos en eso en la siguiente parte de nuestra inmersión? Me encantaría. Hay mucho que desentrañar en el viaje de Nick hacia la paz interior. Perfecto. Y para quienes quieran profundizar en esta conmovedora historia y explorar su mensaje de resiliencia, les recordamos que pueden encontrar el audiolibro de mí para mí. La tormenta pasará de forma gratuita a través de Audible. Es una excelente oportunidad para sumergirse en la historia de Nick y descubrir cómo él, al igual que Nakarit, encontró su propia luz después de la tormenta. El enlace está justo debajo del podcast. Nos vemos en la segunda parte de nuestra inmersión. Retomando nuestra inversión en Dimi para mí, la tormenta pasará. Me parece crucial explorar cómo Nick busca esa paz interior que mencionabas. La pérdida de su hermano lo deja en un estado de confusión, ¿no? Sin saber quién es ni qué camino tomar. Es cierto. Esa búsqueda de identidad se convierte en un tema central del libro. Nick no solo enfrenta el dolor de la pérdida, sino que también se ve obligado a redefinirse a sí mismo en ausencia de su hermano gemelo. Lo que me parece interesante es que el libro no ofrece una solución fácil para esta crisis de identidad. No hay momento de epifanía donde Nick de repente descubre quién es. En cambio, lo vemos experimentando, probando diferentes caminos, cometiendo errores y gradualmente construyendo una nueva versión de sí mismo. Y esa construcción de una nueva identidad parece estar ligada a la exploración de diferentes estrategias de afrontamiento. Mencionaste antes la autorreflexión, la expresión creativa, las relaciones. Sí, y creo que es importante destacar que el libro no presenta estas estrategias como una receta mágica, ¿verdad? Lo que vemos es a Nick probando diferentes enfoques, algunos con más éxito que otros. A veces se refugia en la escritura, otras veces busca consuelo en la naturaleza, otras veces se apoya en sus amigos. Esa experimentación constante me hace pensar que el libro no solo habla de superar la adversidad, sino también de la importancia del autoconocimiento. Nick, al probar diferentes estrategias, también está aprendiendo qué funciona para él, qué resuena con su personalidad y con su forma de procesar las emociones. Exactamente. El libro nos invita a ser nuestros propios guías en el camino de la sanación, a descubrir qué herramientas nos funcionan mejor, que nos ayuda a encontrar esa paz interior que Nick tanto anhela. Y hablando de herramientas, me gustaría explorar un poco más a fondo la función del arte en el proceso de Nick. La escritura se presenta como un refugio para él, un espacio donde puede expresar sus emociones y dar sentido a su dolor. Es una representación muy poderosa del potencial terapéutico del arte. Nick, al escribir, no solo está desahogando sus emociones, sino que también está creando algo nuevo, ¿no? Algo que le permite transformar su dolor en belleza, en algo tangible que puede compartir con el mundo. Y esa transformación del dolor en belleza me parece un elemento central del mensaje del libro. No se trata solo de superar la adversidad, sino de encontrar la manera de convertir nuestras heridas en fuentes de crecimiento y creatividad. Totalmente. De mí, para mí. La tormenta pasará nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la belleza puede florecer. Que nuestras cicatrices, lejos de ser marcas de dolor, pueden convertirse en símbolos de resiliencia, en recordatorios de nuestra capacidad de superar la adversidad. Y hablando de cicatrices, no podemos olvidar la importancia del perdón en el viaje de Nick. Él carga con un profundo sentimiento de culpa por la muerte de su hermano y ese sentimiento lo atormenta durante gran parte de la historia. El perdón tanto a uno mismo como a los demás es un tema complejo que el libro aborda con mucha sensibilidad. Lo que vemos en Nick es un proceso gradual, a veces doloroso, en el que se enfrenta a sus propios errores, reconoce su humanidad y finalmente se libera del peso de la culpa. Y esa liberación de la culpa parece ser un paso fundamental para que Nick pueda encontrar la paz interior. Mientras se aferra a la culpa, no puede avanzar, se queda atrapado en el pasado. Pero al perdonarse a sí mismo, se abre a la posibilidad de un futuro más libre, más ligero. Exactamente. El perdón no se trata de olvidar o justificar lo sucedido, sino de liberarnos del peso del pasado, dejar de castigarnos por errores que ya no podemos cambiar. Y eso en última instancia nos permite avanzar hacia la paz y la serenidad. Y hablando de serenidad, me parece interesante cómo el libro conecta la búsqueda de paz interior de Nick con su relación con la naturaleza. Lo vemos buscando refugio en el bosque, en el mar, encontrando en la naturaleza un espacio de calma y conexión con algo más grande que él mismo.
Es una representación muy hermosa del poder sanador de la naturaleza. Nick, al sumergirse en la naturaleza, no solo está escapando del ruido y el caos de la ciudad, sino que también está conectando con una fuente de energía vital, con una sabiduría ancestral que lo ayuda a encontrar su propio centro. Y esa conexión con la naturaleza me parece que también lo ayuda a conectar con su propia intuición, con su voz interior. En la quietud del bosque, Nick puede escucharse a sí mismo con mayor claridad, puede discernir qué camino tomar, qué decisiones le conducen hacia la paz y la felicidad. Es una imagen muy poderosa. La naturaleza se convierte en un espejo para Nick, un espacio donde puede verse a sí mismo con mayor honestidad, donde puede conectar con su esencia más profunda. Y hablando de conexiones, no podemos olvidar la importancia de las relaciones humanas en el proceso de sanación de Nick. Sus amigos, su familia e incluso su terapeuta juegan un papel fundamental en su camino hacia la paz interior. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas, que la conexión humana es una fuente invaluable de apoyo y sanación. Nick, al abrirse a los demás, al compartir sus vulnerabilidades, al permitirse recibir amor y comprensión, va sanando sus heridas y construyendo una nueva versión de sí mismo, más fuerte y más conectado. Retomando nuestra inmersión en De mí para mí. La tormenta pasará. Me dejaste con la intriga de cómo Nick encuentra su propia luz al final del túnel. ¿Es algo que sucede de repente o es más bien un proceso gradual? Es una excelente pregunta. Y creo que el libro nos muestra que encontrar la luz, no es un evento único, ¿no? Es un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento y transformación que se desarrolla a lo largo de toda la historia. ¿Y qué elementos de ese viaje destacarías como claves para que Nick encuentre esa luz? Porque hasta ahora hemos hablado del dolor, de la búsqueda de identidad, de las estrategias de afrontamiento, pero me falta esa pieza, ese momento donde Nick realmente empieza a brillar. Tienes razón. Y creo que esa luz empieza a manifestarse cuando Nick comienza a integrar todas las piezas del rompecabezas. No se trata solo de superar el dolor, ¿verdad? Sino aprender de él, de utilizarlo como combustible para su crecimiento. Es interesante lo que dices. Pareciera que el libro nos muestra que la luz no está al final del túnel, sino que se va encendiendo a medida que avanzamos, a medida que integramos nuestras experiencias, tanto las positivas como las negativas. Exactamente. Y el caso de Nick, esa luz se enciende con mayor intensidad cuando empieza a conectar con su propósito, con lo que realmente le apasiona. Hablamos de su pasión por la escritura, ¿verdad? Sí, la escritura se convierte en una herramienta de expresión, de sanación, pero también en un canal para conectar con algo más grande que él mismo. A través de la escritura, Nick no solo procesa su dolor, sino que también encuentra una forma de dejar su huella en el mundo, de compartir su historia y de inspirar a otros. Es como si al encontrar su voz, Nick también encontrara su lugar en el mundo. Exactamente. Y eso le da un nuevo sentido de dirección, una razón para seguir adelante, una luz que lo guía en su camino. Y esa luz, ¿crees que se ve reflejada también en sus relaciones con los demás? Sin duda. A medida que Nick sana sus propias heridas, se vuelve más capaz de conectar con los demás de una forma más auténtica, más profunda. Sus relaciones se vuelven más significativas, más nutritivas. ¿Y podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo se manifiesta esa transformación en sus relaciones? Claro, por ejemplo en su relación con sus padres. Al principio la comunicación es tensa, ¿no? Llena de reproches y malentendidos. Pero a medida que Nick avanza en su proceso de sanación, aprende a expresar sus emociones con mayor claridad, a establecer límites saludables y a construir una relación más madura y respetuosa con sus padres. Es como si al sanar su relación consigo mismo, Nick también sanara sus relaciones con los demás. Exactamente. Y eso crea un círculo virtuoso, ¿no? Donde la sanación personal se retroalimenta con la sanación de las relaciones, generando una mayor sensación de paz interior y bienestar. Hablando de paz interior, me gustaría volver a la idea de la gratitud. ¿Cómo se conecta la gratitud con el proceso de Nick para encontrar su luz? La gratitud juega un papel fundamental. A medida que Nick empieza a valorar las cosas buenas de su vida, a enfocarse en lo positivo, su perspectiva cambia. Deja de lamentarse por lo que ha perdido y empieza a apreciar lo que tiene. Es como si la gratitud le permitiera salir de la oscuridad del dolor y enfocarse en la luz de la esperanza. Exactamente. Y esa esperanza, alimentada por la gratitud, le da la fuerza para seguir adelante, para construir una nueva vida llena de significado y propósito. Y hablando de propósito, me parece interesante cómo el libro conecta el propósito con la idea de dejar un legado. Nick no solo quiere sanar sus propias heridas, sino que también quiere hacer una diferencia en el mundo, dejar una huella positiva que inspire a otros.
Es una aspiración muy noble, y creo que el libro nos muestra que el legado no se trata solo de grandes logros, sino de pequeños actos de amor y bondad que realizamos en nuestro día a día. Es decir, que la luz que Nick encuentra no solo ilumina su propio camino, sino que también puede iluminar el camino de otros. Exactamente. Y creo que esa es una de las ideas más inspiradoras del libro, que todos tenemos la capacidad de ser faros de luz para los demás, de inspirar esperanza, de compartir amor y de contribuir a crear un mundo mejor. Y hablando de inspirar, me gustaría destacar el papel de Nakarit Portal, la autora, como fuente de inspiración para los lectores. Al compartir su propia historia de superación, Nakarit nos muestra que es posible atravesar las tormentas de la vida y salir fortalecidos. Es un testimonio muy poderoso. Nakarit no solo escribe sobre resiliencia, sino que la encarna en su propia vida. Y eso le da una autenticidad y una fuerza especiales al mensaje del libro. Es como si nos dijera, si yo pude, tú también puedes. Exactamente. Y creo que ese mensaje de esperanza es lo que más resuena con los lectores. Saber que no estamos solos en nuestras luchas, que hay otros que han pasado por experiencias similares y han encontrado la forma de salir adelante. Y para aquellos que buscan inspiración en ese camino, de mí, para mí. La tormenta pasará ofrece un mapa para encontrar la fuerza interior y salir fortalecidos de las dificultades. Una historia conmovedora, llena de esperanza y de enseñanzas para quienes buscan la luz después de la tormenta. Y como siempre, les recordamos que pueden encontrar el audiolibro de forma gratuita usando Audible. El enlace está justo debajo del podcast. Una excelente oportunidad para sumergirse en este viaje de autodescubrimiento y descubrir cómo Nick, al igual que Nakarit, encontró su propia luz después de la tormenta. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.